La siguiente parte, después de esta introducción, para especificar lo que es la fe eh, en nuestra religión cristiano-católica, pues comienza esta hora santa a hablar de Abraham, la historia de Abraham. Quiero acotar que el nombre para el pueblo judío nos marca camino, nos marca vocación. Por eso, pues es importante ver de qué manera cambia el nombre de Abraham a Abraham y cómo es que Dios lo elige también para ser el padre de todas las naciones. Y bueno, comienzo la lectura. Abraham nació hace 4000 años cerca de la gran ciudad de Ur de los Caldeos, actualmente Irak. Su familia era pobre, eran pastores y vivían de sus rebaños. Para los habitantes de la ciudad su familia era considerada poca cosa, pero para Dios eran personas muy especiales y muy queridas. Cuando Abraham llegó a su juventud, su familia pasaba por una angustia grande. Las pocas tierras que aprovechaba para pastorear a sus animales se estaban acabando debido al rápido crecimiento de la ciudad. Y ante esta crisis, su familia estaba dividida. Unos querían quedarse y aguantar la mala suerte, mientras que otros preferían irse a buscar tierras nuevas y una vida mejor. En eso, un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, y por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Es decir, que cuando Dios le hace este llamado, Abraham ya era un hombre muy grande. Para su tiempo también ya era de edad avanzada. Abraham escucha aquella llamada que se repetía en su mente. Aquella voz interior le daba ánimo, pero también en su interior sentía mucho miedo por dejar a su familia y a todo lo que él conocía. No le era fácil arriesgar su vida por un futuro inseguro, entre gente extraña, pero Dios le ayudó a decidirse. Cuando pensaba en quedarse, Dios le hacía sentir una profunda insatisfacción. Y cuando pensaba en irse, Dios le hacía sentir una gran paz interior. Insatisfacción cuando decidía quedarse, paz interior cuando decidía irse. Fue esta paz lo que lo animó a responder al llamado del Señor. Llevó consigo a Sara, su mujer, sus rebaños, sus pocas pertenencias y a todos sus familiares que quisieron acompañarlos. Y comenzó la búsqueda de aquella tierra desconocida que Dios le había prometido. Después de caminar más de 1000 kilómetros bajo el intenso calor del desierto, Abraham encontró los pastizales que tanto soñaba. Estaban entre el mar y el río Jordán, en el país de Canaán, el actual Israel. Pero con el paso de los años, la esperanza de Abraham se iba convirtiendo en amargura. No tenía hijos y Sara, su mujer, por su avanzada edad, ya no podía concebir. Pensaba: ¿para qué luchar si no tengo a quien yo pueda compartir y heredar los frutos de mi vida? Dios le contestó. Abraham oyó en su interior la voz del Señor que le decía: mira y cuenta las estrellas, así será el número de tus descendientes. Serás el padre de muchas naciones, y yo seré tu Dios y el Dios de ellos. Abraham recordaba las palabras que una vez el Señor le había dicho: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación y por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Y Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó.
lo aceptó como justo. Desde aquella misma noche, Abraham cambió su nombre a Abraham, que quiere decir Padre de muchas naciones. Dios cumplió su promesa. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham, siendo ella ya vieja. Los dos no cabían en sí con tanta alegría. A su hijo le dieron el nombre de Isaac y lo circuncidaron en señal de que ya pertenecía al nuevo pueblo de Dios, el cual ellos tres apenas estaban formando. Pero Abraham fue un hombre condicionado por las normas y hasta por los prejuicios de su tiempo, así como lo son también los seres humanos de hoy. A Abraham su conciencia no lo dejaba en paz porque, según las costumbres religiosas que él conocía y practicaba, estaba obligado a ofrecerle a Dios en sacrificio a su primer hijo. Si no lo hiciera, él creía sinceramente que Dios los iba a castigar tanto a él como a todos los suyos. Contra todos sus sentimientos, Abraham obedeció lo que entendió como la voluntad de Dios. Llevó al pequeño Isaac al sacrificio. Abraham tomó la leña para el sacrificio y la puso sobre sus hombros, los hombros de su hijo. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después, Isaac le dijo a su papá: «Tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el animal que le vamos a sacrificar a Dios?». Abraham no pudo ni siquiera mirar a su hijo. Cuando los dos llegaron a la parte alta del cerro, Abraham construyó un altar con piedras y preparó la leña. Luego ató a su hijo y lo recostó sobre el altar, encima de la leña. Pero al tomar el cuchillo, en su interior, Abraham oyó claramente la voz del Señor que le decía: «Abraham, Abraham, no mates a tu hijo. No quiero que muera, quiero que viva. Soy el Dios de la vida, no de la muerte». Al instante Abraham comprendió cómo era este Dios en quien él había puesto toda su fe. Era Dios de vida. Desató a su hijo y lo abrazó, y a partir de aquel momento nunca se cansaba de hablarle a todo el mundo de cómo Dios lo había liberado de esta manera, y cómo lo había liberado una y otra vez, hasta que pudo vivir como siempre había anhelado. Abraham, por fin, había descubierto la tierra que Dios le había prometido. Por eso su hijo Isaac, su nieto Jacob y todos sus descendientes siempre recordaban lo que un día el Señor le dijo a Abraham: «Deja a tu tierra, a tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, y por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo». Esta historia, como te dije al principio, fue tomada del capítulo 12 al 22 del libro del Génesis. Puedes repasar la historia en estos capítulos y creo que lo más importante a la hora de hacer esta primera hora santa y de iniciar con el discernimiento es reconocer en esta etapa de tu vida o recordar en alguna otra etapa de tu vida cuando has tomado decisiones, cómo has percibido, cómo has intuido esta insatisfacción o esta paz. Y será importante ver de qué manera esta palabra, esta escritura, llega a tu vida en esta etapa de tu vida. ¿Qué estás decidiendo? ¿Estás decidiendo por un empleo? ¿Estás decidiendo por un estado de vida? ¿Qué estás definiendo en este momento? ¿Algún negocio? ¿Algún estudio?
¿Y cómo te vas sintiendo a la hora de decidir? Recuerda que Dios se manifiesta a través de la paz interior cuando estamos optando de manera correcta o con insatisfacción, cuando pues estamos siendo más bien influidas por el mal espíritu. Cuando hablo del mal espíritu, hablo de aquello que nos enferma, nos causa angustia, ansiedad, desesperación, aquello que nos somete, que nos enferma en conclusión. Entonces el mal espíritu nos mantiene tristes y ahí podemos darnos cuenta si optamos desde el amor o optamos desde el egoísmo. Santa Teresa de Ávila también decía que solo el amor da valor a todas las cosas. Entonces, sí es bien importante que vuelvas a leer estos textos de Abraham, que veas los 2 videos que te voy a compartir y vayas escuchando la voz del Espíritu en tu interior, que vayas intuyendo. Y como iba diciendo Abraham, ¿verdad? Escuchó en su interior qué le decía a Dios. ¿Qué te dice Dios a ti a través de este texto? Una vez que termines la lectura o que terminen los videos, te invito a que escuches el segundo canto de fe que te compartiré en la descripción del video o en el grupo de WhatsApp. Y una vez que hayas escuchado el canto, que ya hiciste tu lectura y viste los 2 videos, pues viene una catequesis. Y nos explica Guillermo Ameche que estas horas pues están hechas para leer y para rezar en presencia de Jesús. Te pido que desde la persignación hasta el final pues te sientas en te percibas y te lleves también a este estado de oración, de contemplación. Recordemos los 3 niveles, ¿verdad? Rezar, que iniciamos con un rezo, orar, profundizamos en este momento inicial que ya hicimos nuestra oración y contemplamos tanto la vida de Abraham como la de Jesús en nuestra vida. Y te invito ahora a hacer esta catequesis a través de las siguientes preguntas y comentarios que hace Guillermo Ameche. ¿Cómo debemos estar ante Jesús? Unos piensan que Jesús es el prisionero del sagrario y se sienten obligados a visitarlo mucho para que no se quede solo. Y cuando no pueden hacerlo, se sienten culpables. Pero Jesús libremente se ha quedado para estar con sus amigos. 2. Otros se fijan solo en lo divino de Jesús. Ante la mirada de ese ser perfecto se sienten mal. No creen que Jesús pueda perdonarles sus pecados y se sienten indignos para acercarse a Él. Pero Jesús nos ama tal y como somos. 3. Unos están acostumbrados a rezar largas oraciones y muchas veces al terminar se pueden sentir cansados y aburridos, cansadas, aburridas. Pero Jesús no pide palabras sino amistad, y la amistad nunca se cansa ni se aburre. Para saber cómo estar ante Jesús solo hay que leer el Evangelio y fijarnos en cómo los demás actuaban delante de Él. Después, Guillermo Ameche nos propone varios personajes que te voy a compartir, tanto las citas bíblicas como los personajes en nuestro grupo de WhatsApp. Los personajes son Pedro, la viuda de Naín, el joven rico, María de Betania, Marta, hermana de María, Lázaro, hermano de Marta y María, Mateo,
la gente de Caná y otros. Aquí solo te compartiré pues algunas actitudes de estos personajes frente a Jesús. Pedro en Mateo 14:22 dice, a veces tenía miedo de seguir a Jesús, pero Jesús siempre lo sacó adelante. Si recordemos al buen Pedro que de repente estaba con todo y sí, yo te voy a seguir a donde vayas, y bueno, hasta lo niega 3 veces, ¿verdad? Al final Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y las 3 veces Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te amo. Al final Jesús le dice, apacienta a mis ovejas, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es la actitud de Pedro frente a Jesús. María de Betania, Lucas 10:38 dice, se sentaba a los pies de Jesús para escuchar lo que decía. Y Jesús le dijo, lo mejor de él, su amistad. Perdón, Jesús le dio lo mejor de él, su amistad. Bueno, María de Betania se sienta a los pies del maestro. Recordamos este pasaje donde pues Marta se queja porque María está sentada escuchando al maestro y Jesús le dice, ella ha elegido lo mejor y nadie se lo va a quitar. Bueno, entonces la actitud de María de Betania frente a Jesús le consigue este grado de amistad. Y finalmente, pues te comparto a Mateo 9:9, dice aquí, Mateo fue muy mal visto y criticado por muchos, pero Jesús lo quería mucho, lo defendía y lo invitó a seguirlo. Mateo también es como buen recaudador de impuestos, estaba avergonzado de cómo había sido hasta entonces, y seguramente frente a Jesús bajaba la mirada, pero Jesús, pues al ver esta conversión que iba teniendo, lo amó mucho y lo invitó a seguirlo incluso. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de estar frente a Jesús? Pues de esta manera transparente, ¿verdad? Tal vez dudamos como Pedro y tal vez nos cuesta creer que Él está actuando a través de nosotros y con nosotros, con nosotras. Sin embargo, Él siempre va a estar allí animándonos, ¿no? Tal vez estemos como María, sentadas, escuchando la palabra del Maestro y podemos repetir como Santa Teresa de Ávila, mira cómo te mira Jesús con su amor, mira que te mira, decía Santa Teresa, ¿no? Entonces, bueno, la invitación en esta catequesis es saber de qué manera nos ponemos delante de Jesús y que para estar ante Jesús lo más importante es ser nosotros mismos, nosotras mismas, dejarnos amar y amar al que mucho nos ama. Este es el momento de la contemplación. ¿Pero qué es la contemplación? La contemplación es tratar de abrazar con todo nuestro ser, con nuestro intelecto, con nuestra imaginación, con nuestros sentimientos, esos textos que vamos leyendo. Y de allí llegar a la meditación. Entonces te voy a pedir que en un momento de silencio medites sobre lo que más te gustó de la historia de Abraham o de la catequesis que te acaba de leer. ¿Por qué te llama la atención una u otra? ¿O por qué te gustó? ¿Qué es lo que más te gusta de la historia de Abraham? ¿Qué es lo que más te gusta de esta catequesis, de cómo estar frente a Jesús? Y después de meditar, te invito a reflexionar en las siguientes preguntas.
Un jesuita siempre nos decía, te damos muchas preguntas, pero elige 2 o 3 que realmente sientas que te ayudan en este ejercicio de discernimiento. Hoy te pido lo mismo. Te voy a decir muchas preguntas, pero tú elige las que te sirven para este momento de discernimiento que tú estás haciendo. ¿Qué hay en común entre la vida de Abraham y tu vida? ¿Cómo te llamó el Señor a ti? ¿En qué momento de tu caminar estás ahora? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gustaría decirle al Señor? Responde estas preguntas en la libreta que te sugerí al inicio. Revisa tus sentimientos, tus pensamientos, de dónde te vienen y hacia dónde te llevan. ¿Qué te provocan? ¿Angustia o paz? Ve meditando, ve reflexionando. Viene ahora el momento de la oración. Platica todo esto que vienes reflexionando con Jesús y después escúchalo. De verdad escúchalo. Puedes ir poco a poco, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Procura escucharlo. No digas nada, solo escúchalo. Cuarto momento, comparte con alguien. Puede ser en el grupo de WhatsApp. También sabes que lo puedes hacer de manera personal. ¿Cómo te sientes después de orar? ¿Y por qué te sientes así? Después se te invita en esta hora santa a leer el Salmo 119 o el Salmo 42. El Salmo 119, te lo leo rápidamente. Es el Señor quien me enseña el camino. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Hice un juramento y lo voy a cumplir. Pondré en práctica tus justos decretos. Señor, me siento muy afligido. Dame vida conforme a tu promesa. Acepta, Señor, las ofrendas de mis labios y enséñame tus decretos. Siempre estoy en peligro de muerte, pero no me olvido de tu enseñanza. Los malvados me ponen trampas, pero no me aparto de tus preceptos. Mi herencia eterna son tus mandatos, porque ellos me alegran el corazón. De corazón he decidido practicar tus leyes, para siempre y hasta el fin. Es el Señor quien me enseña el camino. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. El otro salmo que se te invita a leer es el Salmo 42. Recordemos que es la literatura sapiencial y que pues nos van ayudando a acomodar aquello que intuimos Dios nos está pidiendo en este momento. Viene el momento de las peticiones. Dios Padre de Abraham y Padre mío, ayúdame a crecer en vida y en alegría. Junto con los demás, mis hermanos, por eso me uno a toda la iglesia para hacerte estas peticiones. Haz que estemos dispuestos a escuchar tu llamado. Ilumina nuestro caminar. Ayúdanos a aprender a confiar en ti. Y en este momento puedes hacer las peticiones que necesites para tu familia, para alguna amistad, para nuestra Iglesia Universal, para el planeta, para nuestro país. Escucha, Señor, todo lo que te hemos pedido y concédenos lo que nos ayudará a responder mejor a tu llamado. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Rezas un Padre Nuestro y hacemos nuestra oración a María. Recordemos que San Ignacio de Loyola era un fiel amante de María y que pues no podía faltar en esta hora santa una oración a ella. María, nuestra Madre, sentimos tu presencia entre nosotros, tu cariño y tu ejemplo nos animan, tu intercesión nos salva. Cuando Dios te llamó por medio del arcángel Gabriel, le contestaste rápido, yo soy la esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho. Ayúdanos a responder de igual modo al llamado que Dios nos hace y haz que sintamos lo mismo que tú cuando dijiste, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava.
y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Poderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. María, nuestra Madre, sentimos tu presencia entre nosotros. Tu cariño y tu ejemplo nos animan, tu intercesión nos salva. Y rezamos un Ave María. En la oración final, pues se nos pide hacer un momento de silencio para que siga el Espíritu acomodando aquello que hemos percibido. Pensamos en una sola frase que capta lo que más nos ha impactado durante esta hora santa y podemos incluso compartir en nuestro chat de WhatsApp alguna frase que nos quede. Terminamos, que el Señor nos bendiga, que nos dé las fuerzas para seguir su llamado y que nos lleve a una vida plena, tal como nos había prometido desde los tiempos de Abraham hasta ahora. Amén. Puedes repetir alguno de los cantos que te compartiré y pues por mi parte sería todo para esta primera hora santa. Deseo de verdad que el Espíritu anime tu caminar. Hasta la próxima.